Banderas. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí este día con ustedes. Agradezco la invitación y bueno, que nos permitan platicarles un poco de los trabajos que se están realizando diariamente en el Archivo Municipal de Reynosa. Como tema que nos habían dado originalmente, los rescates del Archivo Municipal, traemos un poco de información de la que se ha podido rescatar, se puede decir, con los últimos acomodos del archivo, que nos ha ido explicando el por qué nuestro archivo está como ahora lo tenemos, ¿verdad? Sí ha sido importante los trabajos que se están haciendo de reacomodo de documentos. Ahora que tenemos al antropólogo Martín Salinas a cargo del archivo histórico, y en los 3 años anteriores también que estuvimos dando inicio a los trabajos de reestructuración, hemos podido encontrar y armar bastantes cabos sueltos que la historia de Reynosa trae por ahí, ¿verdad? Sí ha sido muy importante retomar el hecho de la investigación y volver a darle al archivo la importancia que debe de tener un archivo como el de nuestra ciudad, ¿verdad? Poco a poco, al paso de los días, van surgiendo siempre nuevos elementos interesantes y bueno, cada día hay buenas noticias ahí. Al rato les comento también noticias nuevas del día de hoy. El trabajo de ahí del archivo de inicio, pues bueno, fue partir de un archivo histórico que se había mantenido a lo largo de los últimos 10 años sin darle orden, ¿verdad? Que la teoría bajo la cual lo habían administrado era un falso concepto de orden original, porque tomaban como orden original el lugar en que se encontraban en ese momento los documentos, y era: no le muevas de ahí y ahí déjalos, aunque esos documentos pudieran ser mucho más valiosos reintegrándolos, ¿verdad?, a sus expedientes de donde habían partido. Al llegar ahí, una de las primeras cosas que hicimos, bueno, pues primero fue aprender y estudiar sobre todo eso, y después asesorarnos. Tuvimos en 2008 la presencia del historiador, del doctor Octavio Herrera, y estuvo con nosotros analizando qué hacer, y sí le dio mucho gusto que el archivo hubiera conservado el orden y la organización que él le había dado en la década de los 90, fines de los 80 y principios de los 90, pero sí también constató, igual que nos habíamos dado cuenta, que ya mucho de eso estaba desacomodado, desordenado. Y él mismo nos asesoró sobre cómo reorganizar esto, y lo primero que nos dijo, pues por supuesto que hay que volver a empezar, ¿verdad?, y reorganizar todo esto. Hicimos una propuesta de una organización un poco más acorde a cómo se están ahorita manejando el Archivo General de la Nación y los archivos a nivel mundial, por épocas, y ya después lo que antes se le llamaban fondos, ahora se llaman secciones. No se desorganiza nada, ¿verdad? Es nada más, son reacomodos. A él le pareció muy bien, y de esa manera tenemos ahora la base del archivo municipal. Se dividió en 3 grandes fondos, que es el fondo colonial, el fondo independiente y el fondo contemporáneo, y en base a eso nos ha permitido dar más fluidez a los trabajos que venimos realizando diariamente. Sí, como muchos de ustedes ya saben, pues el fondo colonial, el más antiguo, el que más interesa generalmente investigar, ya está completamente digitalizado y está a disposición de todos en la página web del ayuntamiento. Haber hecho esto nos ha merecido reconocimientos a nivel nacional. El año pasado, en 2012, en agosto, el ayuntamiento recibió un premio del CIAPEM, el Comité de Informática para la Administración Pública Estatal y Municipal. Los trabajos de la introducción de las tecnologías de la información en el archivo nos están ayudando mucho, han sido muy
muy importantes, nos apoyan también para el trabajo de organización que estamos haciendo. Y bueno, tener ya el fondo colonial digitalizado, pues es un gran paso hacia la modernización de nuestro archivo. Para empezar, pues nos ayuda a que ya no se nos deterioren los documentos y también a que no se extravían. Yo creo que difícilmente alguien, al paso de los años, así sean muchos, se va a atrever a tomar algo de ahí si ya todo eso está digitalizado y si hay constancia de lo que estamos entregando en ciertas épocas, ¿verdad? Ya va a ser más difícil la sustracción, ya sea por descuido o por cualquier otro motivo de los documentos. Manejamos además ahora el archivo, como muchos de ustedes han visto, pues más profesionalizado, ¿verdad? Cuando llega un visitante se le entrega el reglamento, se proporcionan guantes, se trabaja ya mucho con más formalidad, con más nivel archivo, ¿verdad? En todos sentidos se ha tratado de darle su nivel. Y bueno, al estar estudiando el fondo contemporáneo, entre los resultados que arroja la investigación, que en los últimos meses ha estado el antropólogo Martín muy metido en estos últimos temas, salen documentos que nos dan luz al porqué los faltantes que hay de ciertas épocas, que nos queda muy claro que el trabajo se hizo con muy buena intención y sin embargo al separar el archivo hizo que parte de él se extraviara, pero bueno, también no sabemos si no lo hubieran separado, si hubiera perdido completo, ¿verdad? Ahora de los trabajos estos de investigación nos queda clarísimo que nuestro archivo lleva una secuencia lógica, orgánica se puede decir, desde cuando se funda la villa, desde hace más de 250 años, que casi por inercia iban nuestros antepasados rescatando y resguardando los documentos, ¿verdad? Con una secuencia, tenemos los inventarios que hacían cada cambio de administración, tenemos muchos de ellos ya no solo digitalizados, sino también paleografiados. Eso también da mucha información y ese sí es trabajo que este trienio también vamos a alcanzar a subir a internet para que ya esté a disposición de todos. Ahí van a tener mucha idea de cuáles son los documentos que tenemos por esos inventarios, ¿verdad? Esos inventarios se venían realizando cotidianamente y nos damos cuenta que sin embargo se iban acumulando nada más los documentos, no se estaban pues usando para estudios ni para investigación, nada, estaban un poco abandonados, nada más agregando y agregando. Lo que viene a ser un parteaguas en el rescate de nuestro archivo, el verdadero rescate, ya nos queda claro que fue la llegada del antropólogo Antonieta Espejo, alguien a quien creo que los reinocenses tenemos mucho que agradecerle, y que estoy segura que se fue de aquí y pues ni las gracias le dimos, ¿verdad? Sí hemos tratado de reconocer su figura y su labor. Una de las cosas que hemos hecho fue ponerle su nombre a la biblioteca del Archivo Municipal. Ahí tenemos su fotografía, su semblanza, el por qué lleva su nombre esa biblioteca. Parte en agradecimiento a todo su trabajo y a ser la precursora y fundadora de nuestra primera biblioteca que sobrevive hasta nuestros días, ¿verdad? Y ella, aparte de fundar la biblioteca, que es lo que más se le reconoce aquí porque es pues lo más tangible, ¿verdad? Dedicó mucho de su tiempo y de su empeño en organizar nuestro archivo. Eso pues no se ve y muchas veces es poco reconocido, pero tenemos oficios, tenemos evidencia del trabajo tan interesante que hizo por rescatar el archivo. Para mi gusto fue el verdadero rescate, ¿verdad? Del olvido, de cómo nos platican que estaba guardado en el cuarto de los trapeadores. Fue ella quien creó en los reinocenses la conciencia de la importancia que tenía ese archivo. Fue ella quien tuvo trato directo con los alcaldes y les transmitió que valoraran, ¿verdad?, nuestros documentos. De eso también tenemos evidencia en los oficios que giraba y que afortunadamente tuvo ella
la osadía, digamos, de guardarlos con los documentos históricos, ¿verdad? Eran documentos nuevos, deberían de ir en el otro archivo, en el contemporáneo, y sin embargo ella los resguardó como históricos, y eso les ha permitido sobrevivir hasta nuestros días. Eso ha sido muy bueno porque es el único referente que tenemos documental, de documentos oficiales de esa época, y nos ha permitido saber que en el 64 da ella inicio a esos trabajos, consigue 2 personas, a uno va habilitándolo como restaurador y al otro como archivista, y empiezan tanto a trabajar sobre el archivo histórico, que ese casi lo trabajaba ella personalmente, y ella divide el contemporáneo. Entonces desde los años 30, 35 hasta el 64, 65, que era la época en que estaban trabajando esto, ella lo divide como contemporáneo. La ley seguramente ya desde entonces ya establecía esa diferencia. Ahorita lo tenemos muy marcado, que para que un documento pase a ser de archivo histórico debe de tener 30 años ya de haber sido elaborado, ¿verdad? Seguramente para ese tiempo los criterios eran ya los mismos, ya estaba establecido, por lo que ella separa nuestro archivo en esas 2 partes. Se dedica ella más a organizar lo histórico, y estas 2 personas que consigue que contraten se dedican a lo contemporáneo. Aquí también tenemos que es la primera vez en muchos años que hay personal, ya como personal del municipio, dedicado al archivo municipal. Hasta entonces sí nos queda claro que lo estaban nada más acumulando. Hay evidencia que en la década de los 20 y en tiempos en 1800, entre el poco personal que tenía la presidencia municipal, sí había un encargado del archivo, y después ya no aparece, donde aparecen nóminas, desaparece el encargado del archivo. Seguramente era parte de las funciones del secretario, que le decían ellos nada más el secretario, lo que viene a ser ahora el secretario del ayuntamiento. Pero ya no aparece esa función del encargado del archivo. Es la antropóloga Espejo quien regresa esa costumbre y le vuelve a dar importancia a nuestros archivos. Entonces ahí tenemos y tenemos informes que creo que no se alcanzan a leer, pero ahorita les platico. Le informan a ella, estas personas que estaban encargadas de los archivos, cómo separan, cuántas cajas había de una cosa y de otra, y se ponen a trabajar en la organización de todos esos documentos de ese archivo contemporáneo, que es el archivo del 35 al 64, 65 que estaban trabajando. Tenemos también documentos donde las dependencias del ayuntamiento hacen transferencia de sus documentos al archivo contemporáneo, donde se reciben, donde les dan entrada, donde se quedan registrados. Lo estaban manejando a un nivel muy profesional ese archivo. Sin embargo, bueno, pues también de lo que no hay documentos es de los tiempos en que ese archivo contemporáneo desaparece. Afortunadamente para todos nosotros el histórico ya ella lo tenía tan dentro de la biblioteca que ya no lo sacaron de ahí. De ahí sí se perdieron algunos documentos porque al faltar ella, es muy probable que quienes estuvieron a cargo pues permitieran a los investigadores revisar los documentos y algunas veces no tuvieran todo el cuidado de que regresaran exactamente a su lugar. Seguramente fue en ese ínter donde también se perdieron algunos documentos, porque sí, de lo que tenemos nosotros de registro de inventarios a lo que ahora recibimos, pues sí hay algunos faltantes. Pero bueno, pues es cosas de la vida, y son cosas que nos dejan claro que esos años fueron para Reynosa de mucho crecimiento. Normalmente cuando las civilizaciones y las culturas están creciendo y se están desarrollando a mayor ritmo, los años de más progreso, de más bonanza, sus ciudadanos, es cuando menos tiempo tienen de dedicarse a organizar sus archivos. O sea, están tan ocupados creciendo y produciendo que no voltean a rescatar esto, ¿verdad? La ley en nuestro país no obligaba, y bueno, se fue perdiendo la costumbre.
Nos queda claro que en la época de los 90, que llega el doctor Octavio Herrera,